Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Básicamente vamos a tratar Excel en sus niveles básico, intermedio y avanzado. Y esta es la primera clase de todas, eso quiere decir que es la más básica. Mi nombre es Gabriel Flores y les doy la bienvenida a esta clase. Para ello voy a abrir la aplicación Microsoft Excel. Hago doble clic sobre ella. Mientras se abre, recordemos que Excel es una hoja de cálculo desarrollada por la empresa Microsoft y lo podemos encontrar en los sistemas operativos Windows, Mac OS, Android y también iOS. Excel cuenta con cálculos, con gráficas, con tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. Entonces, al abrir Excel me encuentro con esta ventana, donde puedo optar por un libro en blanco, por presupuesto personal mensual, por un programa de la amortización de préstamos, lista de tareas semanales, calendario personalizado de cualquier año, etcétera. Para poder entender esto, vamos a abrir la planilla que se encuentra en blanco. Hago doble clic sobre ella y ahí podemos observar que se abre. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es estudiar los conceptos básicos de Excel. Antes de todo, voy a ir anotando acá cada uno de esos conceptos y vamos a comenzar por el primero de ellos que se llama barra de título. Y ahí la tenemos. La barra de título básicamente es la barra que se encuentra en el sector superior de la aplicación y es la que contiene al nombre. En este caso, el nombre por defecto de este archivo es libro 1. Obviamente yo le puedo cambiar el nombre. Y para ello voy a ir al menú Archivo, luego me voy a la opción Guardar como. Ahora yo puedo guardarlo en cualquier nube, como por ejemplo en OneDrive, o incluso al bajar puedo encontrarme con una opción que se llama Este PC y puedo guardar este archivo de manera local en mi computador. De hecho, voy a hacer clic ahí, en la opción Este PC. Acá dice documentos. ¿Les parece que lo guardemos dentro del escritorio para que sea mucho más fácil encontrarlo? De hecho, voy a hacer clic en la flechita que se encuentra a la izquierda de la opción de documentos. Y acá voy a elegir el escritorio. Luego voy a colocar el nombre del archivo que le puedo llamar universidad. Y luego la extensión que sería .xlsx. La voy a dejar en esa opción. Una vez que le coloqué el nombre y la extensión, simplemente hago clic en el botón guardar. Y ahora me doy cuenta que el archivo se llama universidad y que se encuentra guardado directamente en el escritorio, a mano. Entonces tenemos primero la barra de título que contiene al nombre del archivo. Número 2. Ahora vamos a estudiar lo que se llama la cinta de opciones. La cinta de opciones básicamente es lo siguiente. Se refiere a los iconos que se encuentran en el sector superior de la pantalla. Por ejemplo, estos iconos corresponden al menú inicio. También tenemos iconos vinculados al menú insertar. Iconos vinculados al menú dibujar, también iconos de disposición de página, iconos de fórmulas, también de datos, también de revisar, de vista y además iconos de ayuda. Por lo tanto, todo ese conjunto de iconos le vamos a llamar la cinta de opciones. Número 3. También tenemos el cuadro de nombres. ¿Qué es el cuadro de nombres? Es lo siguiente. En el sector superior izquierdo podemos ver acá que dice C5, claro, porque me encuentro en la posición C5 o en la celda C5. Recordemos que Excel está compuesto de columnas que están definidas por letras, columna A, columna B, columna C, columna D, etcétera. Y además por filas que están definidas por números, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, etcétera. El rectángulo que podemos ver acá se llama celda y una celda está definida como la intersección de una columna con una fila, donde primero coloco la letra y luego el número.
En este caso sería la columna C5. Voy a aumentar el zoom. Tenemos acá la posición C5 o celda C5. Y aquí podemos ver que en el sector izquierdo me indica la posición que es C5. A este pequeño rectángulo le llamamos el cuadro de nombres. Y tal como acabo de indicar, me indica la posición. Ahora, yo podría redefinir esa posición con una palabra, como por ejemplo podría hacer un clic ahí y de ahora en adelante a esa posición que se llama C5 y en esta hoja específica le podría llamar total. Presiono Enter. Por lo tanto, de ahora en adelante la posición C5 se va a llamar total. Puedo posicionarme acá en E3, por ejemplo, en F8, etcétera. Entonces el cuadro de nombres es ese que estoy mostrando en la pantalla. Vayamos al número 4. El número 4 le vamos a llamar la barra de acceso rápido. Barra de acceso rápido. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Cuál es la barra de acceso rápido? Básicamente es la barra que se encuentra en el sector superior izquierdo. En este caso, la barra de acceso rápido está compuesta simplemente de un icono. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono el botón derecho del mouse sobre la barra de título, pero específicamente sobre el icono ya existente? Me va a indicar agregar a la barra de herramienta de acceso rápido, o mostrar la barra de herramienta de acceso rápido, o personalizar la cinta de opciones, o contraer la cinta de opciones. Voy a hacer clic específicamente donde indica mostrar la barra de herramienta de acceso rápido. ¿Ya? Acá voy a volver a ocultarla. Muy bien. Acá podemos ver que la barra de herramienta de acceso rápido es la que podemos ver acá. Por ejemplo, puedo colocar de manera rápida el icono que se llama nuevo, que es un nuevo archivo, o incluso de manera rápida el icono que me permite guardar, o de manera rápida algún icono que me permita enviar por correo electrónico. Puedo ir colocando los iconos que yo desee y que son los que más utilizo. Ahora voy a presionar de nuevo botón derecho y voy a ocultar porque personalmente no ocupo esa barra de acceso rápido. Luego tenemos las columnas. El siguiente concepto son las columnas. Las columnas, tal como acabo de indicar, son básicamente estas que se ven acá. Columna A, columna B, columna C, columna D, etcétera. Y también tenemos las filas, que habíamos indicado que las filas estaban definidas por los números que están a la izquierda, o sea, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, etcétera. Luego, yo podría colocar como séptimo concepto, por ejemplo, colocar J5, K10. ¿Qué quiere decir esto J5, K10? Quiere decir de que yo podría seleccionar la celda J5, que es la que está aquí un poco más a la derecha. Ahí está J5. Pero como dice coma, quiere decir que estoy separándola de otra celda que podría ser la K10. De hecho, por aquí estamos con la K10. O sea que esta J5 y K10 son celdas, simplemente. Recordemos que las celdas son la intersección entre una columna y una fila. Número 8. Tenemos el concepto número 8 que podría ser B4, dos puntos, C12. ¿Alguien se dio cuenta que en este caso coloqué dos puntos? Cada vez que coloco dos puntos en realidad estoy haciendo referencia a un conjunto de celdas, o sea, a un rango. Por lo tanto, si me dicen que seleccione el rango desde B4 hasta C12, lo que hago es colocarme en la posición B4. Acá estamos, voy a minimizar un poquitito el zoom para que se alcance a ver. Entonces, posiciono desde B4 hasta C12. Para eso hice clic con el botón izquierdo del mouse en B4 y sin soltar el botón me dirigí hasta C12. Y me doy cuenta que estoy seleccionando todo ese rango de celdas. Por lo tanto, podríamos decir que en este octavo concepto, eso es lo mismo que hablar de rango. Luego tenemos como noveno concepto algo que se llama el menú contextual.
Menú contextual. ¿Qué es el menú contextual? Básicamente, es lo siguiente. El menú contextual básicamente tiene referencia a, por ejemplo, si yo presiono el botón derecho sobre la celda D4, me sale una ventana. A esta ventana le vamos a llamar el menú contextual. Recordemos que en Windows, cada vez que presiono botón derecho del mouse, me sale un menú. Entonces, de ahora en adelante, a ese menú, a esa ventanita, le llamaremos menú contextual. Que no se nos olvide. Luego tenemos como décimo concepto el concepto que se llama insertar función. Insertar función. ¿Ya? Eso es el número 10. ¿Qué significa insertar función? Básicamente se refiere a lo siguiente. Si me posiciono en el sector superior derecho, me voy a dar cuenta que en el menú inicio hay un icono donde aparece el símbolo de sumatoria. Al lado de la sumatoria hay una puntita de flecha. Si yo hago clic sobre ella, me voy a dar cuenta que me aparecen todas las funciones básicas y una opción que se llama más funciones. Eso que acabo de seleccionar es lo que se llama insertar función. Entonces yo podría tener, por ejemplo, los números 5 y 6 y a lo mejor los quiero sumar. Para ello vengo al menú insertar función y ahí yo puedo decir ya quiero la suma entre ellos dos, por ejemplo. Y presiono Enter y ahí me aparece 5 más 6 es igual a 11. Entonces recordemos, esa sumatoria significa insertar función. Número 11. Como concepto número 11 tenemos lo que se llama la barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Muy bien. ¿Qué es la barra de fórmulas básicamente? La barra de fórmulas es lo que se ve aquí en el centro. O sea, es donde yo puedo colocar una fórmula sobre algunos datos numéricos. Como por ejemplo, imagínense que Juanito tuvo en sus pruebas, por ejemplo, una nota 6, una nota 5,7 y una nota 6,7. Me gustaría saber el promedio de Juanito. Entonces, acá tenemos las notas de él, que las voy a indicar con color amarillo. Y acá, en otro color, como por ejemplo color anaranjado, voy a colocar su promedio. Para eso, voy a colocar signo igual, el nombre de la función promedio, abro paréntesis, y voy a seleccionar el rango desde E6 hasta G6, cierro paréntesis. En este momento no vamos a poner atención sobre la función, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora me interesa que nos demos cuenta que cuando yo fui escribiendo el nombre de la función que se llama promedio, ese nombre apareció acá, en la barra que se encuentra en el centro un poquitito más arriba. Esa barra que me muestra lo que yo escribo se llama la barra de fórmulas. Y tal como su nombre lo indica, me indica las fórmulas y funciones que voy escribiendo a medida que avanzo. Y ahí tenemos que Juanito entonces tiene un promedio de 6,1. Después de la barra de fórmulas tenemos la barra de desplazamiento horizontal. Vamos a colocar concepto número 12, la barra de desplazamiento horizontal. Ahí lo tenemos, ¿ya? La barra de desplazamiento horizontal básicamente se refiere a esta barra que podemos observar en el sector inferior derecho y que puedo ir moviendo, tal como se observa a continuación. Ahí podemos ir moviendo esa barra hacia la derecha o hacia la izquierda horizontalmente. Y así como existe una barra de desplazamiento horizontal, también existe la barra de desplazamiento vertical. Lo vamos a colocar como concepto número 13, barra de desplazamiento vertical. Muy bien. La barra de desplazamiento vertical es la que podemos observar a la derecha. De hecho, yo puedo bajar esta barra, subir, bajarla de manera vertical para ver los datos que hay más abajo o más arriba. Ahí tenemos la barra de desplazamiento vertical. Vayamos ahora al concepto número 14. El concepto número 14, ¿qué es lo que nos indica? Indica cerrar, minimizar y restaurar.
¿Qué significa cerrar, minimizar y restaurar? Son básicamente los botones que se encuentran en el sector superior derecho de la aplicación. Por ejemplo, si yo presiono acá en la X, eso es un cerrar. Y como su nombre lo indica, me permite cerrar la aplicación en la cual estoy trabajando. No la voy a presionar ahora o si no voy a cerrar la aplicación. Pero también tenemos esta opción que se llama básicamente restaurar, que es algo así como una hoja sobre otra. Si yo la presiono, por ejemplo, me va a permitir achicar la imagen para poder ver lo que hay en el escritorio o incluso para poder abrir una calculadora, que es la que se puede ver acá y puedo mover la calculadora. Así puedo trabajar con las dos. Incluso si yo me mantengo sobre ese restaurar, sobre ese icono, me voy a dar cuenta que puedo dividir la pantalla en varias partes. Como por ejemplo la puedo dividir en dos partes. Ahí tenemos una y en la otra podemos colocar acá la calculadora. ¿Ya? Que no es nuestro caso, no es lo que deseamos ahora. Ahora voy a volver a hacer clic sobre este restaurar para que me muestre nuevamente la aplicación al 100% sobre la pantalla. Pero también tenemos este menú que es una línea inferior y ese significa minimizar, o sea, yo lo presiono y lo que hace es esconderme la aplicación en el sector inferior de la pantalla, en la barra inferior, y así puedo seguir trabajando en otras cosas más. Voy a volver a hacer clic sobre Excel y se va a abrir fácilmente. Muy bien, vayamos al concepto número 15 y el concepto número 15 se llama Zoom. Tal como su nombre lo indica, me permite agrandar o minimizar la pantalla y esa se encuentra en el sector inferior derecho de ella. Por ejemplo, ahora estoy al 140% y podría seguir agrandando para que puedan ver bien lo que estoy escribiendo en este caso. O a lo mejor lo puedo achicar. Por ejemplo, voy a exagerar y lo voy a llevar a un porcentaje muy pequeño y ahí casi no se ve, fíjense, al 34% o ahí al 70% se ve muy poco. Entonces yo usualmente lo trabajo al 100% o un poco más. En este caso lo voy a dejar al 195% para que puedan observar todo lo que voy haciendo en ella. Entonces este es el menú Zoom que se encuentra en el sector inferior derecho de la pantalla, el Zoom. También tenemos como concepto número 16 algo que se llama la pestaña celdas. Pestaña celdas. ¿Qué significa ese menú? Básicamente es lo siguiente. Permítame presionar Enter por ahí. Muy bien. Este menú, que le llamamos número 16, se refiere a las celdas en la cual estoy colocado. O sea, dicho de otra manera, me permite poder observar cada una de las celdas en la cual me encuentro. O sea, las celdas básicamente son la intersección entre una columna y una fila. Y es muy bueno que lo sepamos porque de ahora en adelante no podemos estar hablando de rectángulo o algo por el estilo. Le vamos a llamar derechamente celdas. ¿Ya? También tenemos el concepto número 17 y el concepto número 17 llama barra de estado. ¿Cuál es la barra de estado básicamente? Es lo que podemos observar en el sector inferior izquierdo. Fíjense que ahí dice que estoy en modo listo. Me indica si es que puedo escribir directamente sobre la planilla de cálculo. Entonces, la barra de estado viene siendo esa observación que me entrega en el sector inferior izquierdo. También tenemos, por último, número 18, algo que se llama hojas. Entonces, ¿cuáles son las hojas? Son las planillas que podemos ver en el sector inferior. Por ejemplo, aquí tenemos hoja 1. Si yo le hago doble clic sobre la palabra hoja 1, le puedo cambiar el nombre a esa hoja. Como por ejemplo, aquí le puedo llamar conceptos fundamentales de Excel, conceptos simplemente. O a lo mejor soy profesor de física en la universidad y aquí presiono ya, y le coloco física, porque a lo mejor ahí estoy colocando las notas de mis alumnos de física. Y aquí en el signo más puedo colocar ahora los alumnos de la clase de matemática. Vuelvo a presionar en el signo más y coloco a los alumnos de la clase de finanzas.
Y luego hago clic de nuevo en el signo más y puedo colocar a los alumnos de la clase de economía. O sea, dicho de otra manera, un libro como el que tengo abierto está compuesto de varias hojas. En este caso, a las hojas le llamé conceptos, también les llamé física, matemática, finanza y economía. Incluso, si yo presiono la palabra economía con el botón izquierdo del mouse, lo puedo cambiar de posición y a lo mejor ponerlo de los primeros, economía de los primeros. Entonces, dicho de otra manera, yo puedo ir agregando la cantidad de hojas que desee e ir vinculándolas entre sí para que quede de manera más ordenada. Incluso usualmente, por ejemplo, si hago un cálculo financiero, usualmente uno va colocando desde la segunda hoja en adelante todos los cálculos específicos y en la hoja número uno coloca el resumen o los resultados finales. Facilísimo. Entonces, el objetivo de la clase de hoy básicamente fue mostrarles cuáles son los conceptos fundamentales de Excel para que podamos hablar en un solo idioma y no estemos inventando conceptos nuevos, cosas que no corresponden porque necesitamos comunicarnos bien cuando tengamos nuestra linda clase de Excel. Eso es todo. Muchas gracias.